En mi familia no me veían para ser ilustradora. De hecho, todo era palitos, dibujaba lo más feo. En mi familia sí dibujaban muy, muy bien. Y la que dibujaba feo se dedica a ilustración ahora. Es como que algo contradictorio, porque yo practicaba todos los días. Así estuviera en el colegio, luego antes de la universidad practicaba. La perseverancia hacia al maestro. Andrea Galesio. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, muchas gracias, Kish, por la invitación a este podcast tan genial. Y bueno, hace tiempo que no grababa un podcast. No, gracias a ti. Yo estoy bien emocionado. Ha sido una semanita rough. No sé cómo tú haces a la hora de trabajar tus proyectos, pero por lo menos para mí se me mezclaron 2, 3 proyectos que de repente uno se atrasó y otro tenía una entrega y los entregaba todos el viernes. Así que tuve una semana bastante fuerte, pero ya logramos entregar, logramos hacer eso. Hoy es sábado, estamos grabando un sábado. Sí. Estoy mucho más relax. Y gracias a ti por decir que sí a este contenido. Para las personas que de repente le dieron clic a esto, que conocen a Andrea, saben quién es Andrea, pero para las que no, yo conocí a Andrea por primera vez en YouTube, vi uno de sus videos. Actually, valga la redundancia, esto quizás tiene que ver con el algoritmo, pero uno de los videos que vi fue uno de una entrevista que hiciste, que fue hace varios años atrás. Eso fue como que, oh shit, y así fue como que llegué a tu canal y llegué a tus videos y llegué al contenido que estabas haciendo y logré contactarte. Anda. Pero, ¿verdad? Para las personas que de repente se estén conectando, que no sepan quién es Andrea, Andrea, me encantaría que nos digas un poquito de ti, me digas quién eres, de dónde eres y cómo empezó todo esto, cómo han sido muchos años ¿verdad? De todo lo que tiene que ver con creación de contenido y profesión. Estoy seguro que han habido altas y bajas y han habido cambios y vamos a hablar de todo eso, pero vamos desde el principio. ¿Quién es Andrea? ¿De dónde es Andrea? Bueno, muchas gracias, Kish. Para los que no me conocen, soy Andrea Galesio, pero bueno, en las redes sociales me conocen como Andreaga. Básicamente, Andreaga sale de Andrea y Galesio, así que pues lo combiné, fue algo así simple, fácil. Y bueno, me dedico a lo que es ilustración y creación de contenido ya desde, creo que oficialmente desde el 2015 más o menos. Entonces ya vengo bastante tiempo con esto de la ilustración y creación de contenido. Pero antes había estudiado arte y diseño gráfico y me especialicé en diseño gráfico, pues porque en ese tiempo, en esos años, pues no había ilustración como carrera en sí, ¿no? Ahora ya hay especialización, pero en esos años no había. Entonces tuve que especializarme en diseño gráfico, pero lo bueno de lo que estudiaba de arte y diseño, pues ahí te enseñaban todo lo que es dibujo 1, geometría, perspectiva, color, ilustración editorial, técnicas de ilustración. Así que pues me sirvió bastante y el diseño gráfico fue un camino para prácticamente llegar a la ilustración. Es lo que me apasiona. El diseño gráfico también me apasionaba, pero creo que lo que más me llamó la atención fue la ilustración, porque ya venía, antes de ingresar a estudiar arte y diseño, pues me gustaba bastante ilustrar. Y entonces empecé con un blog que se llamaba Andreaga, en Blogspot, como el año 2007. Entonces hacía mis primeras ilustraciones digitales. En ese tiempo, no sé no recuerdo muy bien, pero creo que ya existía YouTube y en ese tiempo no había tutoriales, pero habían páginas en ese tiempo de diseño en inglés y había un montón de tutoriales de cómo avanzar en Photoshop, cómo hacer tutoriales para las fotos. Había bastante en ese tiempo de esa moda de los efectos de humo, me acuerdo, y por ahí empecé mi camino y después todo lo que aprendí con esos tutoriales, pues lo volqué a la ilustración. Y ya cuando llegué a la universidad, pues ya sabía, digamos, tenía una base en cuanto a ilustración y me fue muy fácil de todas maneras la carrera, ¿no? Claro que la carrera de arte y diseño es súper pesada. La Ujú, mayoría pues se va en los primeros ciclos porque ujú. pues te dejan un montón de trabajos y aparte pues en la universidad no solo nos enseñaban arte y diseño, sino otros cursos como contabilidad, economía, marketing y esas cosas, inglés,
también a veces italiano, entonces era bien complejo estar estudiando ese tipo de cosas, ¿no? Pero así fue mi camino, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo atrás más o menos fue que estudiaste diseño gráfico? Uy, ya como desde el 2009 hasta el 14. Entonces, ya buen tiempo. Hagan ustedes la matemática, par de añitos. Sí, ya buen tiempo, Y buen entonces, tiempo. estudiaste la carrera y la terminaste, ¿te graduaste? Sí, me gradué. Pues al final te hacen hacer como un proyecto, pero mi universidad era como más Ok, de la parte de diseño con social. No nos dejaban ok. tanto hacer más tipo otros proyectos de diseño como para, no sé, algo más comercial, sino, por ejemplo, que Ujú. tenían que ver con la parte de la sociedad en sí, ¿no? Ciertos problemas, entonces tú tenías que hacer ciertos proyectos de diseño combinándolos con ellos. Por ejemplo, hice yo un juego que tenía que ver con el diseño, pero también con la ilustración, para poder sacar mi bachiller y era de las personas que tenían cierta habilidad especial con la parte de los oídos, ¿no? Entonces fue de esa Ok. manera, ¿no? Entonces ahí fue mi proyecto, ¿no? Hay otros que hicieron de otras cosas, pero más la parte social y todo eso, ¿no? Pero sí fue divertido, o sea, en la universidad siempre es una base o la escuela siempre es una base, pero ya después con la experiencia pues vas ganando otras cosas más, ¿no? Y Ujú. durante la universidad pues a mí lo que más me salía eran trabajos de ilustración. Entonces fue prácticamente Aún estudiando diseño aún estudiando gráfico. diseño gráfico porque, bueno, empecé primero con el Blogspot, como te digo, Ujú. luego con la plataforma de DeviantArt, que en ese tiempo era muy conocida, Me acuerdo. y después de eso, pues salió Behance y Behance era un boom también en ese tiempo y ahí fue donde empecé a subir mis trabajos de universidad primero, luego algunos trabajos de ilustración y ahí algunas agencias de Lima, por el trabajo que había subido en Behance, me contrataron y ahí fue donde empecé ciertas experiencias, ¿no? Con la ilustración y el diseño gráfico también. Y entonces cuando te graduaste de la carrera de diseño gráfico, ¿tuviste dificultad consiguiendo trabajo? ¿Trabajaste freelance desde un principio? ¿Trabajaste en agencia? Ujú. ¿Cómo fueron ese primer brinco después de, o sea, recién graduada? Lo que pasa es que yo desde el 2009, desde que había ingresado a la universidad, o sea, conseguía trabajos como freelance, primero a través por contactos, porque, o sea, desde el 2007, o sea, me gustaba hacer afiches y como que Ok. ya tenía como ciertas bases, más la universidad era como que para mí era fácil, ¿no? Pero después ya empecé con el freelance de ilustración, que salían también para ciertas agencias acá de Lima. Luego a través del Blogspot tuve ciertas experiencias con la ilustración y después de eso todo era ilustración y todo era freelance. Pero ya en el 2012 empecé a trabajar para una agencia, hacía mis prácticas ahí como diseñadora gráfica, pero a la vez ellos también me cogían como ilustradora. Entonces Ok. era como un trabajo 2 por 1 y ya más o menos, ya más o menos veía por dónde iba la cosa. Era una agencia de publicidad, era Ok. una agencia de publicidad y se trabajaba bastantes horas y esa experiencia a mí no me gustó mucho por el tiempo más que todo. Ujú. O sea, el ambiente y todo era genial, pero era demasiado estar trabajando de 9 a... Supuestamente el horario era hasta las 6, pero a veces nos quedamos hasta las 7, 10 de la noche y no nos reconocían ciertas horas y eso como que a mí no me Ujú. gustaba mucho y prefería como freelance. Entonces ya cada trabajo que salía por el Behance o por el Blogspot o por Facebook, comisiones de ilustración, pues para mí era mucho más fácil, cómodo. Y ya cuando salí de la universidad, por suerte, una agencia también de Lima me contrata. Entonces, ni bien salgo de la universidad, consigo trabajo en una agencia. Pero a los meses lo dejé. A los 6 meses. Ok. Ok. Y dije, no, esto Bueno, no es para mí, dije. pero, pero está bien, o sea, yo conozco personas que de repente están en un trabajo que ya sea por miedo o por necesidad, saben que no es para ellos y se quedan ahí. So, Mm. de repente haber reconocido esto no es para mí, voy a buscarlo por otro lugar y lograrlo, pues tiene buen valor. Este, pero entonces, interesante porque estudiaste diseño gráfico, pero mientras estudiabas diseño gráfico, sabes, como que
siempre ha estado la ilustración Siempre. como, o sea, siempre te ha estado tocando la puerta diciéndote, soy yo, ¿sabes? El camino es soy yo. Estoy estudiando diseño gráfico y la ilustración, soy yo. Estoy en una agencia y la ilustración, soy yo. O sea, la ilustración Sí, siempre ha estado desde el día uno, ya sea por comisiones sí. o por trabajo. Sí, todos los trabajos eran en su mayoría ilustración. Yo creo que el 80% era. O sea, también me salían trabajos de diseño gráfico, como para hacer branding. Y también, o sea, del diseño gráfico me encantaba muchísimo el branding. O sea, amaba el branding. Ujú, Pero era como que para mí, ¿no? Era como mucho de reglas, mucho de ciertas cosas que tenías que hacer. O sea, como que el diseño gráfico ujú. es más estructurado y la ilustración, digamos, es más libre en el proceso creativo. O sea, el diseño gráfico también puede ser, ¿ya? Pero de todas maneras siempre tiene sus reglas. Y la ilustración no tiene tanto esas reglas. Tú puedes romper bastante ahí. Y eso es lo que me gustaba de la ilustración. Y me sentía mucho más cómoda con la ilustración, pero agradezco porque el diseño gráfico fue un camino para mí, para llegar a la ilustración. O sea, a donde estoy ahora, Ujú. ¿no? Es interesante porque yo tuve una conversación con Juan, actually Juan, si estás viendo estos saluditos, que también es ilustrador, y hablábamos de eso, hablábamos que es interesante porque en un extremo tienes el arte, que es subjetiva, pasión, sentimientos, nada de regla, es lo que tú sientas y es tu expresión y es amorfo. Y luego tienes el diseño, por otro lado, que es si no funciona, no sirve. Ujú. O sea, si el avión no vuela, de nada vale que sea bonito, que es 100% funcional. Y entonces, entre medio de esos dos mundos, en algún lugar está la ilustración, en donde tú puedes hacer una mano que si tiene 3 dedos, pues it doesn't matter siempre y cuando se vea como una mano. Y de repente tienes esa libertad creativa, ¿verdad? Sí, En la ilustración de poder hacer las figuras más gorditas, más redonditas, más altas, claro. y a la final siguen siendo dibujos, siguen siendo personas, siguen teniendo ese sazón o esa esencia de lo que tú quieres transmitir. Sí, en eso se diferencia bastante en cuanto al diseño, ¿no? Eh, Porque claro, en ese tiempo yo no entendía mucho y yo decía, ay, diseño gráfico es arte, ¿no? Entonces, y los Ujú. profesores decían, no, diseño gráfico no es arte. Entonces yo me quedaba pensando, ¿por qué no es arte? Decía. Y ya después con el tiempo lo entendí, aunque sigo pensando que de todas maneras diseño gráfico de alguna manera es arte. Pero Ujú. claro, con ciertas reglas y la ilustración, pues sí puedes romperlas, ¿no? Puedes hacer Claro. ciertas ilustraciones de acuerdo a tu propio estilo, ¿no? Eso es lo genial. Que tampoco está mal tener reglas, ¿sabes? O sea, dependiendo del tipo de persona, incluso las reglas pueden ser challenging, pueden ser hasta chéveres. O sea, Sí. tengo este set de reglas y ahora voy a tratar de hacerlo mejor con estos parámetros. Incluso en la arquitectura funciona mucho así. Yo soy arquitecto, eso fue lo que yo estudié, es lo que ejerzo, y de repente hay muchas reglas y muchas de ellas que son para que no se caiga el edificio y no te Sí. demanden, ¿sabes? Hay diferentes niveles de reglas. Están las reglas que no debes hacer legalmente, están las reglas que no debes hacer por tus valores, están las reglas que no debes hacer por la calidad del diseño y el espacio. Eso de repente, créeme que conozco lo que es diseñar con reglas y muchas veces, pues lo que hace en este caso un buen arquitecto es que aún con todas esas reglas que son un montón, lograr un producto o una conclusión, un end goal, que tú digas, wow, mira qué espectacular se ve, funciona, sirve, etcétera, pues eso es lo que te hace al final como que buen artista o buen arquitecto en este sentido. Eso de repente podemos verlo de ambos lados. Podemos verlo Sí, del lugar de no quiero reglas, déjame ser libre, o dame un poquito de regla. Yo soy uno que tú me pones un canvas blanco y me dices go nuts, y voy a estar como que, bueno, pues, ¿y ahora qué hago? Dime 2 o 3 cosas, dime al menos un concepto, dime que es un mal, dime que algo, dame algo, no pero sé. así demasiado libre no me dejes. De hecho, ¿Cómo también, es tu proceso un de poco? hecho, en ilustración también tenemos nuestras propias reglas, pero es porque Ajá. nosotros las creamos. O sea, si bien ¿Cómo que? nosotros partimos, obviamente, de lo que es dibujo uno, dibujo 2, que es cómo es la anatomía, ¿no? Tanto del ser humano, de los Ujú, animales y todo. Pero luego eso se transforma en una expresión artística, ¿no? La expresión artística es un conjunto que viene en cuanto a al estilo, a las técnicas de ilustración y a lo que tú ya le pongas como tu esencia. Entonces ahí tú ujú. puedes, digamos,
colocar tus propias reglas, ¿no? Eso es en cuanto al tipo de estilo, pero como en mi caso siempre digo, el estilo siempre evoluciona, porque uno empieza a veces con cierto estilo, le vas agregando con los años más, a veces vas estilizándolo o vas haciendo mucho más grandes las cabezas, depende, ¿no? Depende de cómo cada año vayas evolucionando, y también lo que ayuda bastante son las técnicas de ilustración. Por eso cuando a veces hay gente que dice, no, el estilo de la ilustración es muy limitado, pero lo que pasa es que en el estilo de ilustración, con el tiempo, lo que pasa es que muchas personas a veces no lo ven y tú tienes que seguir evolucionando con ese estilo. La libertad, lo que te da dentro del estilo de ilustración son las técnicas de ilustración, que es muy diferente el estilo. Porque como te digo, la expresión artística abarca tanto estilo como técnicas de ilustración y tu esencia. Entonces, ahí a veces mucha gente se limita y dice, no, por eso yo prefiero tener más estilos. Y está bien que la gente tenga más estilos, pero hay algunos, por ejemplo, en mi caso, que manejamos ahora un estilo, pero con esas ciertas libertades que nos da las técnicas de ilustración, y con los años se va evolucionando. Entonces, por eso de esa manera no tienes, digamos, esas limitaciones en mi caso, ¿no? Porque sabes manejar muy bien cómo va a ir evolucionando tu propio estilo de ilustración. Y eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que dentro de lo que me estás diciendo, creo que estás en lo correcto. Yo soy muy fiel creyente de, para romper las reglas hay que primero saberlas, o sea, saberlas, entenderlas y luego entonces jugar y manipularlas. Es algo que se ve, es algo que cuando una persona de repente no entiende, pasa mucho con las tipografías. Por ejemplo, yo no me considero un experto en las tipografías, pero sé que tienen un set de reglas bastante particular que si tú te pones a jugar con ella y a joderlas demasiado, se nota muy a lejos alguien que sí sepa de tipografía que tú eres un principiante, porque hay ciertas cosas que no se deben hacer. Incluso dentro de ser creativo ¿verdad? Con las figuras y demás, pues ahí sí creo que estás en lo correcto. Creo que tienes que primero conocer las reglas para luego manipularlas y romperlas hasta cierto punto. Lo otro es que los estilos evolucionan, porque es que Andrea de hace 5 años no es la Andrea de hoy. O sea, nosotros cambiamos, nosotros también evolucionamos, y con nosotros nuestro arte y nuestra creatividad crece, a veces se expande, a veces se comprime. Yo también soy creyente de que dependiendo del estado mental en el que tú estés, es tu arte. Si tú estás en una situación triste o deprimida, o de repente se te murió un familiar, una situación pesada, es muy posible que tu arte refleje cómo tú te sientes. Y esto muchas veces sin tú necesariamente quererlo. O sea, estas son cosas que a veces pasan subconscientemente. Yo creo que el arte refleja hasta cierto punto quiénes somos, y de repente pensar que tu estilo va a ser el mismo por 10 años, no creo que sea real. Incluso lo vemos en grandes pintores como Picasso y estos pintores que empezaron con un estilo, luego manipularon otro, y al final de sus días era una cosa que Picasso era líneas y trazos, era como que, y tú dices, se volvió loco, y es como que, bueno, quizás mentalmente no estaba ahí ya, y su arte era diferente, pero pensar que de repente tu estilo es estático por muchos, muchos años, pues hasta cierto punto no creo que sea real. No, por eso siempre a veces cuando tenía ciertas conferencias, pues les trataba de explicar a las personas que el estilo siempre evoluciona. O sea, no te va a limitar un estilo. Siempre está en constante evolución, y sobre todo por el tema también de los pinceles. Entonces, a veces cambiamos de pinceles y eso cambia también la técnica de ilustración, cambia esa expresión artística. Antes, por ejemplo, hacía muchísimos personajes solamente con ojos cerrados. Ahora varío eso. Antes no tenía trazos blancos, ahora tengo trazos blancos, o ya les voy quitando un poco menos. Entonces, es como que tú mismo tienes la propia libertad. O sea, ahí tú tienes que ver cómo manejas eso, ¿no? Eso es lo que creo que a veces falta, ¿no? A las personas, entender eso un poquito. Y hasta cierto punto también nos aburrimos. O sea, yo soy una persona que yo puedo ser muy constante siempre y cuando tenga pasión por lo que estoy haciendo. Pero yo también padezco del Shiny Object Syndrome, que veo algo que de repente me llama demasiado la atención y ¡fuop! Y voy para allá como, ¿sabes? Como la ardillita no me acuerdo cuál es la comiquita, pero es Squirrel, y de repente es como que perdiste en mi foco. De repente incluso dibujar lo mismo una y otra y otra y otra vez, para personas como nosotros que somos creativas, que ya de por sí lo que queremos es crear y hacer cosas diferentes,
pues hasta cierto punto creo que podemos aburrirnos también y ahí es donde viene, no sé si es tu caso, pero ahí es donde viene el, ¿y qué pasa si intento una línea blanca? ¿O qué pasa si intento abrirle los ojos a mis personajes? ¿O qué pasa si en vez de hacer las manos así, porque le tengo un terror a hacer los dedos, pues ahora empiezo a dibujar manos de repente y es como que, bueno, pues son unas manos amórficas, pero son mis manos, ¿sabes? Son cosas Sí, que sí pasa. pasan. De hecho, mis primeros personajes tenían cabezas inmensas y cuerpo chiquito. Eran cabezones. Sí, 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 sí. Y después ya fui y dije, ay, no, voy a hacer tal cosa. Y así ha ido variando también, ¿no? Y también de acuerdo a la experiencia. Pero de todas maneras, lo que sí puedo decir es que sí queda de todas maneras una esencia en tu estilo. O sea, si tú miras, Ujú. digamos, en la ilustración todos tus trabajos, siempre va a haber como una esencia. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre veo que hay una esencia infantil. Entonces, ya Ok. esa esencia sí queda marcada de todas maneras en tus ilustraciones. Aunque vayas cambiando o estilizándolas, queda esa esencia. Y eso ya es propio de nosotros, o sea, de cómo ya dibujamos, ¿no? Estoy de acuerdo. Te pregunto, en ese mundo de la ilustración, hay, hay algo que te dé terror? Me explico. Cuando yo, digo cuando dibujaba porque hace mucho tiempo que no me siento a dibujar, pero cuando yo dibujaba, uno de mis terrores más grandes eran los labios. Ah, Yo ya. puedo hacer comiquitas, puedo hacer cartoons, puedo hacer anime y todos me quedan espectacular. Ponme a dibujar una persona humana y te voy a cagar la nariz y te voy a cagar los labios. Los ojos me quedaban bastante bien. Las manos, una vez entendí la anatomía de los dedos, empezaron a quedarme bien también. Pero lo que es la nariz y los labios, uf, cagada, pero cagada. ¿Hay algo en tus ilustraciones que tú digas, uff, yo no me gusta hacer esto? Porque, qué sé yo, quizás no me sale o no tengo experiencia o no me gusta cómo se ve. Antes podría decir que le tenía como terror a dibujar a las manos. Esa era como que Ok. trataba de dibujar y no me salía. Pero con los años, con la práctica, he mejorado en cuanto a manos. Entonces, y también con los proyectos que tenía, por ejemplo, de realizar ciertos cuentos, ahí tienes que dibujar muchísimo. Entonces, Sí. eso me ayudó a mí a poder soltarme. Entonces, de esa manera, ahorita ya no tengo terror a dibujar nada. O sea, si me pones un proyecto, genial, yo nomás lo acepto. Salvo Ujú. por ahí, creo que sí podría tener un poquito de terror dibujar cosas más antiguas. O sea, digamos, ilústrame un cuento con la escena de 1900 o la escena de 1500. Entonces ahí sí me tengo que poner a investigar de cómo es la vestimenta, de cómo son los Vale. comportamientos de esas personas. Entonces ahí es como mucho trabajo porque obviamente esa parte no la conozco para dibujar. Entonces, sea en mi estilo de ilustración que tengo, de todas maneras, tengo que ponerme. Entonces, de hecho, el año pasado me ofrecieron un trabajo así y yo estaba a punto de aceptarlo, pero por ciertas cositas no lo acepté y al final me cambiaron de tema, que fue mucho más fácil. Entonces dije, ya, Ok. entonces, pero iba a dibujar ese tipo de cosas. Dije, pucha, acá voy a tener que investigar Ok. bastante, pero al final no se dio ese proyecto y se dio otro proyecto con otro tema que era ya mucho más moderno. Y Ok. bueno, todavía no toca ese tema, pero sí, de todas maneras estaba pensando cómo voy a dibujar eso. Entonces, esa es una de las Ujú. cosas a veces que como no sabes ese tema, ponte de los años 1500, entonces ahí sí necesitas empaparte mucho más del tema porque obviamente no tienes esa experiencia de dibujar esos trajes, ¿no? Y te pregunto, ahora que menciona eso de un posible trabajo que te llega, pero que es de algo que está fuera de tu scope, como quien dice, tú eres más de decir, trabajo es trabajo, dile que sí, echa para acá y yo busco videos, busco tutoriales y me encargo de hacerlo, make it work, o eres más de, yo no dibujo personas japonesas, mejor no, ¿sabes? ¿Cómo eso a la hora de cuando llega a trabajo que de repente está fuera de tu comfort zone? Yo dibujo de todo. Me han llegado proyectos, por ejemplo, de dibujar cosas para un restaurante. Pero yo les he dicho que no porque yo soy vegetariana. Entonces, por Ok, cierta, los claro, valores por están cierta ahí. ética digo, "Uy, me encantaría dibujarlo, pero no puedo dibujar una hamburguesa de animal, ese tipo de Ok. cosas. ¿No? Entonces, Ok. y eso que yo no soy vegana, pero de todas maneras, o sea, trato de todas maneras de esos proyectos no tomarlo. Y me han llegado bastantes de estos, pero no los he tomado. Y a ver, otro que no haya tomado es sobre temas de adicciones, Ujú. ¿no? Que obviamente hacen adicta a una persona. Eso sí no lo he tomado. De hecho, me llegó una campaña para publicidad, eso en otro país,
donde iban a participar bastantes ilustradores, pero les dije que no, no, y también porque tiene que ver un poco con tu ética y también con tu reputación. Entonces, eso es Ok. importante cuidarlo, ¿no? Pero son cosas de adicciones que no son mensajes positivos, o sea, Claro, no son mensajes o- positivos porque a la ok, larga te van a ok. enfermar bastante. Entonces, y pues da cáncer ciertas cosas. Entonces, eso sí, Vale, no, vale. no. Sí, es promover productos o Claro, cosas promover que el van a llevar producto eso. con Ok, una ok. ilustración, entonces Sí, no, sí, no, sí. no, mejor no. Sí. No es como que dile no a las drogas o algo así, es al Una revés. cosa sí. Sí. Ok. Ahorita mencionaste algo que me pareció interesante y puede abrir una caja de Pandora que estoy loco por hablar de ella. Mencionaste pinceles a la hora de Sí. tener estilo ¿verdad? Skill. Y hoy día no solo están los pinceles a mano, están los brushes digital. Sí. ¿Cómo ha sido ese proceso de...? Porque yo soy una persona, yo soy old school, se me ven las canas, yo dibujo a mano, me gusta mucho dibujar a mano. Cogí el iPad y el learning curve, la curva de aprendizaje para mí del iPad fue tough, fue bastante... Tuve mis momentos de coger mi orgullo y bajarme de la nube porque no es por darme tiros en el pecho, pero considero que dibujo bastante bien y de repente encontrarme con el iPad, que es otro skill, que algo tan sencillo como un círculo, una línea, una mano, no me salía, me chocó. ¿Cómo ha sido ese proceso que tú de repente haces ilustraciones digitales? ¿Siempre estuvo desde el principio ilustrar en una tableta, en un iPad? ¿O cómo fue ese movimiento de papel y lápiz a digital? O sea, yo dibujaba. Yo dibujaba palitos, sinceramente. Ok, En mi familia no me veían para ser ilustradora. De hecho, todo era ok, palitos, dibujaban lo más feo. En mi familia sí dibujaban muy, muy bien, pero nadie se dedica a ilustración. Y la que dibujaba feo ok. se dedica a ilustración ahora. Entonces es como que algo contradictorio. Pero como dice la perseverancia hacia al maestro, pues, ¿no? En este caso la Ajá. maestra. Entonces, y eso me ha ayudado bastante porque yo trataba de dibujar anime, y me salían en ciertas cosas los dibujos anime. Creo que la mayoría empieza con ese tipo de dibujos porque pues lo vemos Ujú. en la televisión, en las plataformas de streaming. Y luego lo que hacía era dibujar, copiar cosas de revistas y tratar de dibujarlas realistas. Creo que me llevó por ese camino. Al final, pues como te digo, hay una esencia de todas maneras a la hora de dibujar. Y luego de eso, yo pues vi Photoshop. Entonces en ese tiempo Ujú. me acuerdo que mi primo estudiaba diseño gráfico y a mi hermana en su carrera de comunicaciones le enseñaban también Photoshop. Y ellos tenían Photoshop, y Ok. entonces yo me prestaba la computadora y pues ahí empecé con tutoriales y empecé con la parte de ilustración digital. Porque en ese tiempo veía a DeviantArt que hacían geniales dibujos y yo Ujú. quería también dibujar. Entonces empecé solita, ¿no? A aprender ilustración digital. Y eso, pues para mí creo que fue como, no sé, como cuando ya los bebitos nacen, digamos, con la parte de tecnología, ya para mí eso era como algo Ajá. fácil y yo buscaba cada herramienta, la investigaba, decía para qué sirve esta cosa, entonces empecé así. Y después de eso, con los tutoriales que ya veía en inglés en ese tiempo, empecé también ya a tener como, digamos, las herramientas de Photoshop y luego pasar a Illustrator a dibujar fue para mí de todas maneras fácil, porque yo practicaba todos los días. Así estuviera en el colegio, luego antes de la universidad practicaba y así dibujara feo, o sea, hacía mis primeras ilustraciones digitales y estaban bien para mí en ese tiempo. Eh, y Ujú. luego de eso todo, prácticamente he estado dibujando con mouse hasta cierto tiempo de la universidad, creo que habrá sido antes de Wow, fin. con Sí, mouse. tanto Photoshop lo dibujaba con mouse y con Illustrator, que bueno, Illustrator sí era fácil dibujarlo con mouse, pero Photoshop no, Ajá. porque Photoshop en el tema de los pinceles es mucho más artístico, o sea, Ujú. más cosas para experimentar. Illustrator también tienes los pinceles, puedes tener pinceles artísticos y todo, pero lo que pasa es que en Photoshop, como se trabaja con píxeles, no pesa tanto, ¿no? En cambio en Illustrator, si tú utilizas más pinceles artísticos, el programa pues puede reventar. Entonces, esa es la Sí. diferencia y entonces a mí me gusta, Te dice Andrea, dile que no. sí, de hecho,
De hecho, hice algunas cosas artísticas en Illustrator para un trabajo de cuadernos y casi mi computadora revienta. Lo había hecho con mouse. Los abanicos ahí. Demasiado. Explotados. Y en eso, ya después con el tiempo me pasó factura. Creo que cuando salí de la universidad, ahí fue donde me dio una tendinitis, que estuve como un mes, 2 meses Wow. sin poder hacer nada. Me dolía la mano y no podía ni siquiera tocar al mouse. O sea, me dolía ya cuando lo tocaba el mouse. Wow. Entonces ahí pues tengo la tableta gráfica, que yo me rehusaba a usar tableta gráfica. Empecé con la tableta Ok. gráfica y para mí fue una maravilla. Hay gente que en ese tiempo no había las tabletas gráficas con pantalla. Entonces en ese tiempo yo dibujaba así de frente y la gente decía, ¿cómo dibujas si no puedes ver la pantalla? Pues es fácil, ¿no? Ujú. Pones acá tu tableta y estás mirando la pantalla y dibujas. Entonces ya para mí era como algo normal. Y fue ese cambio fácil para mí. Y ya luego con los años llega el iPad y también de lo más fácil para poder dibujar el iPad. Es más, Procreate, lo mismo. O sea, ya lo entendía porque obviamente Photoshop lo entendía, Procreate lo entendía y era como un pan de cada día, digamos. Y pues, como te dije, empecé desde muy temprano y eso me hizo también a crear mis propios pinceles. Entonces, tanto Ok. en Photoshop como en Illustrator creé pinceles. Al principio los probaba y todo, y después dije, ay, estos pinceles se pueden vender, son geniales, dije, Ujú. y ahí fue donde creé mi tienda de recursos digitales, porque yo, o sea, Ok. yo buscaba pincel, ¿Cómo se llama? andreaga.gumroad.com, o si no, en andreaga.com también están ahí en la parte de tienda, y ahí creé todo lo que es Ujú. recursos digitales. Eso fue ya en el 2019, pero se crea a partir de porque yo busco unos pinceles que a mí me sirvan, porque tú puedes encontrar pinceles de acuarela que dicen gratis en Photoshop, pero no son de acuarela, porque cuando los pintas no son de acuarela. Entonces dije, no, tiene que haber Ujú. algo. Y me puse a investigar más, y ahí fue donde saqué una diversidad de pinceles para diversas técnicas. Y pues hoy en día se siguen vendiendo los pinceles tanto para Photoshop, Fresco, Click Studio Paint y Procreate. Entonces ya en Procreate también me fue facilísimo crear pinceles y pues ayuda muchísimo, muchísimo en lo que es el trabajo de ilustración, ¿no? Igual para Ujú. Illustrator, ¿no? Que, que es interesante porque, pues, viniendo de personas que de repente hacen el arte, crean, pues estos pinceles muchas veces, no sé cómo fue en tu caso, pero yo pudiera pensar en mi caso, yo creo un pincel porque de repente todos los pinceles que hay o los brushes, ninguno hace lo que yo quiero que haga Ajá. y yo quiero avanzar en mi trabajo, yo Sí, quiero hacer esto más fácil, so, de repente yo creo mi propio como setcito de pinceles para resolverme a mí. Pero lo que no está, lo que muchas veces las personas no entienden o lo que deberían entender es que tú lo que estás creando es la solución a un problema. ujú, Y muchas veces esa solución la tienen muchos otros creadores que se le puede solucionar el mismo problema. Y entonces en este caso viene pues lo que tú dices, venderlo. sí, Vender brushes, vender pinceles. Y está genial. Yo es algo que puede llevar a diferentes software, dependiendo de, por ejemplo, puedo pensar en arquitectura, está AutoCAD, está Rhino, está Revit, hay diferentes cosas, bloques que tú puedes crear para avanzar o eso mismo, para facilitarte el trabajo, que al final facilita. se convierten en herramientas que puedes vender. Sí, de hecho, a mí me facilitó muchísimo el trabajo. O sea, también gracias a esos pinceles evoluciona mi estilo. Tengo mucha más, digamos, apertura, más tipo de creación. Si quiero quiero coger un pincel de acuarela, lo combino con un pincel de grafito, lo tengo, ya no necesito buscar. Está ahí todo. Ujú. Y es más, creé un montón de pinceles para diferentes gustos. Dije, esto le va a interesar muchísimo a la gente, le va a facilitar el trabajo, ya no va a perder tiempo, digamos. Entonces dije, ya, lo lanzo, ¿no? Y ahí fue donde lancé todo tipo de recursos de ilustración Ujú. para ilustradores, para artistas y para las personas que les gusta el hobby. Entonces ahora mi tienda se enfoca en eso, ¿no? En ayudar a todo lo que tiene que ver con ilustración digital, ¿no? Entonces, déjame pensar. Estamos hablando de la tienda digital. Eh, me mencionaste me mencionaste Facebook a la hora de conseguir clientes way back then, al principio. Quiero saber en la línea de tiempo
dónde está YouTube, dónde está la tienda, dónde está el vender, para ver si de repente, para tener una idea más clara de primero empecé con esto y porque empecé con esto llegó a esto, o sabes, ¿cómo es ese timeline? ¿Dónde? Porque oye, veo la plaquita allá atrás, muchas felicidades. Gracias. Para las personas que no sean fan de Andrea, que están aquí, disque por mí, vayan y vean su canal. Es un canal que está muy bueno, tiene un contenido espectacular, así que vayan a verlo cuando se acabe esta entrevista. Pero cuéntame, ¿cómo empezó? Llevas más de 13 años en YouTube, o por lo menos eso dice. Eso dice la creación. La creación, exacto. ¿Cómo empezó eso? En realidad empieza desde el 2009. O sea, lo que pasa es que antes... Eso es más tiempo todavía. Sí, pero hay una cosa interesante ahí, porque, o sea, antes de ingresar a la universidad yo me tomo como unos 6 meses antes de entrar, porque yo entro en el segundo semestre, o sea, en la segunda parte del año. Dije, estoy saturada del colegio y en este tiempo me voy a dar un tiempo para mí, para explorar la ilustración, dije, para entrar, como se dice aquí en Perú, con cancha, con experiencia a la universidad, dije. Entonces ahí donde tenía todo el tiempo del mundo para poder explorar ilustración digital. Okay. Una vez que aprendo con tutoriales, veo que hay canales de YouTube y dije, ay, ¿por qué no me creo un canal de YouTube? Me creé un canal de YouTube y hice mi primer tutorial de cómo dibujar una florcita con mouse en Photoshop. Ok. Y todo... Sorry que te interrumpa, paréntesis pequeño. Desde el día 1, tu contenido siempre ha sido educativo, siempre ha sido tutoriales, enseñar. Sí, la verdad no sé, pero dije, ay, yo quiero enseñar esto porque era como que, wow, encontré algo que se puede dibujar muy fácil en Photoshop. Y yo no veía en ese tiempo canales en español, o no eran conocidos todavía los canales en español, sobre ilustración digital. Y lo que hice fue crear un canal, creo que se llamaba Valegax, no sé, alguna cosa así. Pero en ese tiempo los tutoriales eran solamente mostrar y letras. No había audio, o sea, los tutoriales eran con letras, te enseñaban paso a pasito. En ese tiempo era muy de moda eso. Y bueno, yo no tenía todas estas herramientas que ahora tengo. Y mi computadora era muy lenta, aún así saqué ese tutorial. Y pues se notaba con las geos. Y me acuerdo que lo dejé pasar tiempo, solamente subí un tutorial y había ya comentarios de la gente que decía, ay, muchas gracias por enseñar esto. Y hay otros que decían, oye, pero pon audio y todas esas cosas. Entonces, al final dije, pues nada, ya elimino ese canal. Y en el 2011, yo ni siquiera sabía en qué año me creé el canal de YouTube, el segundo canal, que ahora hoy en día es Andreaga. Me creo el canal, pero lo creé no sé por qué, seguro por tener una cuenta nueva. Y en el 2012 lo que hago es subir un videín de una animación que había hecho en la universidad, que nos habían enseñado en ese tiempo el programa de Flash para animación. O sea, ya dirás qué antiguo es. Entonces, y subí esa animación, creo que fue mi video. Después, en el año 2013, más o menos en ese tiempo, o sea, en 2012 y 2012 yo encuentro, siempre me pongo a investigar y encuentro canales en Vimeo y también una agencia de ilustración, pero que solo se enfocaba a bandas. Era NFG, no me acuerdo cómo se llamaba. Y yo solamente veía los procesos. Y de los procesos veo que en Illustrator, en cámara rápida, utilizan ciertas cosas. Y digo, wow, esto no sabía en Illustrator. Y lo practico y salió el tutorial de texturas gracias a ese videín que vi de los procesos de esa agencia de ilustración que es Estados Unidos. Y entonces me encantó tanto cómo hacían las ilustraciones para bandas y yo eso lo dije, voy a enseñarlo en este canal. Entonces creo que en el 2013 fue que subí ese tutorial de texturas y también lo hice solamente, grabé la pantalla y solamente puse texto, nada más. Dije, lo subí y ya está. Y al año siguiente, creo, si no me equivoco, veo que ese tutorial alcanza los 50,000 vistas. Entonces dije, ay, ¿qué pasó acá? Y yo en ese tiempo, y fíjate que ya había canales que monetizaban, dije, yo me entero que se monetizaba en YouTube. Y dije, wow, no sabía que se monetizaba. Y entonces ahí investigo cómo se monetiza, porque digo, a la gente sí le gustan los tutoriales y la gente estaba muy agradecida de poder enseñar ese tutorial, porque en ese tiempo
esos tutoriales no habían ese tipo de efectos de poner texturas en las ilustraciones, solamente lo tenían los canales en inglés. Y ahí fue donde me empiezo a centrar, pero subí luego al año siguiente unos tutoriales más. No me dedicaba oficialmente a YouTube, igual, o sea, el canal seguía. Ya cuando salgo de la universidad, luego renuncio a esta agencia, dije, voy a dedicarme oficialmente a YouTube en el 2015. Y no tenía absolutamente nada, solamente obviamente, como ya tenía toda esta experiencia de freelance, dije, no pasa nada, soy freelance, entonces consigo de todas maneras fácil los trabajos. Y dije, ya. Renuncié, me dediqué a YouTube, me salieron trabajos igual de freelance, de ilustración, y encima salió un proyecto más de que son de cursos. Entonces dije, ay, ya puedo enseñar, tengo la experiencia de YouTube, o sea que me va a ser mucho más fácil. Y en el 2015 oficialmente me dedico sin parar en YouTube. Y ahí es donde empieza todo. Y cuando te dedicaste 2015 sin parar, o sea, ya tenías un video que tenía más de 50,000 views, Sí. o sea, tenía audiencia, tenías un canal que... ¿Te recuerdas dónde estaba en términos de seguidores, al menos? Creo que tendría 10,000 seguidores, nada más. Anda pa'l carajo. Pero 10,000 son buenos 10,000 seguidores. Sí, me acuerdo que Digo, en el 2015 dije, si no me equivoco, por un post, veo que gracias por los 10,000 seguidores, puse en mi Instagram. En ese tiempo no tenía tampoco seguidores en Instagram, en Facebook tampoco, y era como que 10,000 seguidores, haber alcanzado en YouTube, wow, eso igual para mí era wow. Y entonces dije, ok, me gusta YouTube, me gusta enseñar y me gusta la ilustración, entonces ¿por qué no enseñar eso? Y ahí fue donde fue mi experiencia con YouTube, que me ha dado prácticamente muchísimas cosas en ilustración, puedo decir. O sea, un trabajo, digamos, que es genial, porque me acuerdo en ese tiempo que había una ilustradora que también se crea un canal de YouTube y también pues hacía trabajos de ilustración. Y luego, años más tarde, veo que esta misma ilustradora ya no había tenido YouTube y ella dice, o era YouTube o era mi trabajo de ilustración. Y la ilustradora se va por su trabajo de ilustración. Entonces yo me quedo pensando, dije, wow, yo al final decidí por los dos, o sea, por YouTube y por mis trabajos de ilustración. De alguna manera pude equilibrar ese tipo de cosas, ¿no? Y pues le debo bastante a YouTube. He tenido también muchísimas oportunidades gracias a YouTube. Y no sé, pues también la gente ha ayudado bastante y quizás porque, o sea, yo enseño sin guardarme las cosas muchas veces, ¿no? Eso pasa. ¿Y cómo ha sido? Tengo tantas preguntas de YouTube, pero ¿cómo ha sido eso de crear contenido? Porque, cuando tú eres ilustradora, tu cliente que quiere ilustraciones no es el mismo cliente que tienes en YouTube, porque en YouTube son personas que quieren aprender ilustración, o sea, son personas como tú, que técnicamente están buscando los mismos clientes que tú. So, cuando tú subes un video de un tutorial o un video de un contenido educacional, es para cierto tipo de audiencia que no es la audiencia que te compra las ilustraciones. Así que, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido eso de crear contenido? O sea, ¿tú creas solamente contenido educacional y por ese te llega el contenido de ilustración? ¿O creas dos tipos de contenido y con o sea, cómo ha sido ese proceso de crear contenido para dos audiencias diferentes? Ha sido algo bien curioso porque yo no me fijaba mucho en el tipo de contenido que brindaba, digamos, y de quién era mi público. Creo que por eso también me demoré bastante en llegar a los 100,000 seguidores, porque subía por subir muchas veces simplemente lo que me gustaba a mí. O sea, no decía, ¿sabes qué? Voy a llegar a este público. Ahora quizás ya lo veo con ciertas estrategias, pero antes no era así. O sea, antes simplemente subía el contenido de ilustración y ya está. Pero lo curioso es que yo enseñaba ilustración en el canal de YouTube, llegaban colaboraciones, pero también llegaban clientes. O sea, gracias a YouTube. O sea, decía, Andrea, me gustan tus tutoriales, he aprendido bastante, pero de todas maneras me gusta tu estilo de ilustración y quiero hacer un proyecto con tu estilo de ilustración. Entonces, esas personas llegaban a través de mi canal YouTube porque veían los procesos que yo subía en YouTube de mis ilustraciones y ya llegaban a mi correo para, pues, que les haga un proyecto. Entonces, de esa manera era la cosa, ¿no? Hay otras personas que con el tiempo ya me di cuenta
de que mi público realmente quería aprender ilustración. O sea, quiero aprender ilustración, quiero ser ilustrador freelance como tú, ilustradora freelance como tú, y entonces yo me di cuenta muchos años después, o sea, como te digo, es subía por subir. Y Ajá, porque siempre, o sea, de todas maneras siempre he tenido trabajo de ilustración. Y esto es gracias no solamente a ok. YouTube, sino al Behance, o sea, al portafolio de Behance. Ujú, Entonces, por ejemplo, gracias al Behance y también gracias a Instagram, me llegaron trabajos para empresas como Disney Books o para hacer para hacer el doodle de Google y para otros ujú. editoriales grandes de Estados Unidos. Pero esto es gracias al portafolio de ilustración. Entonces, de esta manera me di cuenta que pude equilibrar tanto mi canal de YouTube para gente que de todas maneras quería aprender ilustración y también quiere contratarme como ilustradora, pero también tengo el portafolio aquí en mis otras redes. Entonces, esto ha sido, digamos, Ujú. como cierto match en eso, ¿no? Y me ha ayudado bastante, ¿no? En ese equilibrio. Está súper interesante porque es lo que tú dices. Tienes Behance por un lado, que te trae clientes de ilustración. Tienes YouTube, que te trae personas que aspiran a ser como tú, que son hasta cierto punto como hasta estudiantes, porque están aprendiendo de lo que tú les enseñas. Y por acá cobras como ilustrador y por acá cobras como creadora, porque por acá venden los brushes, venden los estilos, venden las, ¿sabes? Y de repente pues son dos sources of income diferentes que llegan hasta el mismo punto que está genial, ¿sabes? Es bueno no tener los huevos en la misma canasta, como dicen, ¿sabes? Tener diferentes lugares de donde coger. Claro, y eso me di cuenta en el ¿Cómo así? 2019. Aja. Sí, 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 después de haberlo creado. Sí, sí, sí. Oye, pero está bien, qué bueno que igual te diste cuenta, ¿sabes? Hay personas que de repente nunca llegan a eso. ¿Cómo ha sido tu proceso en YouTube? Me explicaste que en el 2015 decidiste darle con todo. Al principio hacías un contenido que era el que a ti te gustaba y luego te diste cuenta que tu audiencia es un poquito diferente y quizás las estrategias son diferentes. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido esa evolución? M- Empezar con 10.000 está el garete, o sea, está genial. Pero ¿cómo ha sido ese proceso desde los 10.000 hasta los 200 y pico mil que tienes ahora? Pues ha sido de altos y bajos. Yo me acuerdo que la era Prime, así de YouTube, era entre el 2017 al 2019. Me acuerdo que YouTube lo consumía muchísima gente. O sea, todo antes de la pandemia. Hasta ahorita lo sigue consumiendo. Ujú, Porque YouTube es una biblioteca en la que tú puedes buscar contenidos de que, digamos, ha sido del año 2000 tanto, ya lo buscas, igual te va a servir, ¿no? Salvo en el caso de las redes sociales, que ahí sí va cambiando el algoritmo. Pero en cuanto a ujú, la ujú. parte de educación y todo eso, o sea, YouTube es una biblioteca y para mí siempre esa red va a ser como primera. Entonces y te da un empuje, como se dice, brutal en todo, tanto para tu carrera si eres diseñador gráfico, ilustradora, fotógrafo, te va a dar muchísimas oportunidades siempre y cuando seas muy perseverante, porque en mi caso, al principio yo no ganaba mucho en YouTube, no había colaboraciones, no sabía de lo que era eso, simplemente subía el contenido porque me gustaba y digo, esto le va a servir a la gente, le va a encantar y lo que a mí me gustaba lo llevaba a eso y yo veía los comentarios que la gente estaba muy agradecida y tampoco en ese tiempo no tenían las herramientas necesarias, digamos, tener una buena cámara o este tipo de micros, ¿no? Pero con el tiempo, Ujú. gracias al trabajo y todo eso se ha ido dando pues al principio ha sido así, ¿no? De estar, seguir y seguir subiendo ese tipo de contenido porque a mí me gusta y porque a la gente le va a servir y la gente es muy agradecida. Ya también he tenido la experiencia de tener bastantes haters, de cómo lidiar con, De tener de, haters. sí, Espérate, de espérate, cómo espérate. lidiar con No, no, eso. no vamos a hablar de haters sin hablar de haters. Chismecitos. ¿Cómo que haters? O sea, ¿qué te Ay, dicen? Cuéntame alguna historia, anécdota. ¿Qué ha pasado ahí? primero, ¿Qué haters has lo que tenido? pasa es que en el mundo de YouTube, yo lo que veo, en el mundo de Ajá. YouTube, no de ilustración general, Ujú, en el mundo de ujú, YouTube lo que yo veo es que muchos
podríamos decir al principio niños, después adolescentes, buscan aprender ilustración, pero no tienen ese conocimiento de lo que abarca ilustración digital, que abarca muchísimos estilos. Entonces, mucha gente también que no sabe ilustración, pues solamente puede decir el estilo anime y estilo realista es el que vale. Y los demás no saben dibujar. Entonces, te van a, como se dice, los odiadores te van a poner cualquier tipo de comentarios, sean groseros, lo que sea, sobre tu estilo de ilustración. Y eso me pasó por muchísimos años. Al principio a mí me chocó bastante y entonces decía, ¿pero por qué? No entendía. Y después ya con el tiempo lo entendí, y lo que hacía para no cargarme con esos comentarios era simplemente bloquear a las personas. También sí. ¿Los bloqueaba? Sí, no, yo decía, no voy a gastar mi energía. No. Sí, bloquear porque era gente que era muy grosera. Entonces, Ajá. Bueno, pero a la final, si tú tienes un comentario de esa índole, no solo es ignorante, probablemente lo está escribiendo alguien de 12, 13 años, una persona que de repente ni siquiera sabe de la vida incluso. sí, de hecho este año me llegó un comentario así que, bueno, mis seguidores me empezaron a defender bastante porque ellos entienden, Muy entienden bien. de ilustración y la ilustración pues abarca muchísimos estilos. Entonces hay mucha gente que no sabe de eso. Ujú. Pero he tenido bastantes, y también he tenido haters sobre el físico, he tenido haters que se llevan por la parte sexual, Sobre el físico por el tuyo. físico mío, sobre la parte sexual, he tenido haters Oh, shit. que han sido como mucho ese acoso, he tenido acosadores. Entonces, yo antes no sabía bloquear en YouTube, luego bloqueé YouTube, ya sabía bloquear como dónde tenía que hacerlo, y ahora ya ni siquiera se puede bloquear en YouTube, pero puedes ocultar los comentarios. Entonces, Vale. pero sí, en la época de 2020 sí tuve ciertos acosadores, me seguían, ya Oh, era wow. muchísimo, entonces no sabía qué hacer y lo que hacía era bloquear, ¿no? Bloquear. Y ya de eso paró, Ok. felizmente. Y pues sí, o sea, a veces tú piensas que los creadores están de lo más normal, pero la mayoría, bueno, no por decir no, todos prácticamente tenemos haters y hay de grandes Ujú. niveles, ¿no? Y hay algunos que les choca muchísimo. Como te digo, al principio a mí me chocó bastante, pero ya con toda la experiencia lo he sabido, digamos, manejar, ¿no? Y a la hora de crear contenido, te pregunto, más recientemente, al principio no, pero más recientemente, ¿eres una persona analítica a la hora de ver tendencias, ver lo que está funcionando, ver cuáles son los hashtags, ver de repente qué portadas se mueven mejor, cuáles son los mejores títulos, o simplemente dices, este es el tema, it is what it is? ¿Cómo te has desarrollado en Antes YouTube? hacía eso, o sea, antes era como que yo colocaba el título que deseaba, subía la miniatura que deseaba y listo. Pero ahora recién, a partir del año pasado, es como que me pongo a investigar más, ¿no? O sea, ese título le va a llamar Ok, más la atención a mis seguidores. ¿Le harían clic o no le harían clic? La miniatura te hace hacer clic o no. Entonces ahora ya digamos que ahí investigo más, tengo ciertas estrategias. Hay veces que también no funciona cierto contenido, dices, ¿por qué no funciona? Y por ejemplo, funciona más en mi newsletter. Entonces, porque ahí veo la cantidad de personas que hacen clic. Entonces yo digo, capaz, este título de newsletter funciona también para YouTube y no es así. O sea, son dos ok. públicos distintos. Entonces ya más o menos voy conociendo a mis seguidores, cómo es. Pero de todas maneras, ahora ya, como dices, tengo una cierta comunidad comprometida que Ujú. suma, de todas maneras va sumando, pero que ya me entiende, ¿no? De lo que explico, ya sabe que me dedico a ilustración, lo que es ilustración digital, brindo bastante de ese tipo de contenido y eso es lo que Ujú. finalmente les gusta a mi comunidad y no tanto en redes sociales, en YouTube y eso me gusta bastante, ¿no? Pero aún así, el año pasado, o sea, yo estoy seguro que llegaste, el año pasado ya estabas en los 100,000 views, muy probablemente. So, llegaste a la placa sin haber darle mucho casco a las miniaturas ni a los títulos. O sea, estoy yo como novato de YouTube tratando de entender
¿cuál fue tu lógica a la hora de crear contenido? ¿Es simplemente lo que llaman contenido de valor y olvídate del resto? O sea, ¿qué tú entiendes que fue lo que te ayudó a explotar o lo que te ayudó a Yo crecer? O quizá una mejor me he pregunta. demorado. Sorry, una pregunta a la vez. Me he demorado bastante, de todas maneras, en llegar a YouTube a los 100.000 en comparación a otros creadores de contenido, pero he aprendido algo muy valioso dentro de este, digamos, mundo de YouTube. Por ejemplo, yo como te digo, empecé desde el 2015 sin parar y en el 2019 llego a los 100.000 seguidores. Y en el 2020, bueno, no subía mucho contenido porque tuve ciertos problemas. Y en el 2021 también por ahí, más que todo del tema de salud de mi familia, entonces como que subía menos y me estanqué en YouTube en ese tiempo. No subía de seguidores. Por más que subía ciertos videos y algunos llegaban hasta 300.000 vistas, me estanqué y no sé, no, ¿qué pasa? Decía, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero no sé qué pasó y dije, bueno, reestructuré ciertas cosas también dentro de YouTube. Ahí fue donde me doy cuenta que tengo que ser mucho más en cuanto a las estrategias, ver qué le gusta a mi comunidad, empiezo a analizar ciertas cosas, cuáles son las vistas o cuáles son los videos que tienen más vistas, y todo eso analizaba, ¿no? Y ahí fue donde nuevamente, a partir del 2022, empiezo a crecer, porque yo me había estancado. Ok. Pero me doy cuenta, por un lado, que había mucha gente que llegaba a los 500.000 seguidores muy rápido en ilustración, tanto de habla inglesa como en español. Y era porque también su contenido era de entretenimiento, de retos, ¿no? En ese tiempo, me Vale. acuerdo en los años 2015, antes de la pandemia, hasta el 2019, había mucho el tema en YouTube de retos. Y eso eran los canales que llegaban rapidísimo a a las vistas, ¿no? Y también a los seguidores. Mi canal se centraba más en la educación. Ya con el tiempo me di cuenta de eso y dije, está bien, ¿no? Pero por otro lado, en estos últimos años he visto que, digamos, esos creadores ya no están en YouTube. Y yo digo, ¿por qué no están? Si tenían, ya llegaban hasta el 1.000.000 de seguidores, unos, otros 600.000 seguidores, tenían buenas vistas y quizás para ellos 10.000 vistas en un video era poco. O simplemente ya el camino nos llevó por otra cosa, no sé qué habrá pasado, pero dentro también de ese tiempo, cuando saco los pinceles, me doy cuenta que un canal de YouTube necesita tener un soporte, mucho más allá de las colaboraciones, más allá de lo que te pague YouTube, siempre necesita tener un soporte para que, digamos, si tú quieres un proyecto que dure por muchísimos años, necesita eso. Entonces ahí es donde yo me doy cuenta que la tienda de recursos digitales ayuda bastante al canal de YouTube para que haya ese tipo de cosas. Entonces después cuando yo saco el podcast en el 2019 y dura creo que hasta el 2021, me doy cuenta que el podcast necesitaba un soporte también. Y si bien había para patrocinar el podcast, yo no podía aceptar esos patrocinadores al podcast, porque yo en ese tiempo tenía un contrato con cierta empresa de cursos. Entonces todos los que querían patrocinar el podcast eran de cursos, era la competencia de esa empresa. Y yo... Era la competencia. Y ahí pues Ok. perdí muchísimo dinero y el podcast ya no tenía ese soporte, no había eso, por más que tenía la tienda de recursos, o daba YouTube o daba el podcast y también era muchísimo trabajo, ¿no? Entonces me decido por YouTube y ahí es donde el canal pues empieza a mejorar mucho más. Y también creo que gracias a la nueva modalidad de Shorts es que tú también puedes subir muchísimo de seguidores. O sea, hay gente que solamente sube Shorts y tiene muchísimos seguidores y eso también ayuda, ¿no? Sí. Entonces hay muchas cosas que cambiaron durante todo ese tiempo en cuanto a las redes sociales, a los algoritmos. He pasado por muchísimas bajas en mi canal hasta tal punto que creo que en el 2021 quería dejarlo, pero, pero en Anda, el... pues. sí, ya. Qué bueno que no lo dejaste. Sí, mi mamá me dijo, no lo dejes, mi mamá me dijo. Entonces dije, mamá, te voy a hacer caso. Y entonces le hice caso a mi mamá. Mama Sí, knows. mi mamá es bien, como se dice, visionaria de las cosas. Entonces no dejé para nada YouTube. Y bueno, ha sido genial porque también hubo grandes colaboraciones en YouTube. Y pues todo eso ha dado bastante el canal y gracias también al contenido que se da, ¿no?
así ha sido. Has hablado mucho de colaboraciones en YouTube. ¿Cómo son esas colaboraciones? Porque yo puedo entender que para diferentes influencers, pues las colaboraciones son yo que tengo mucha influencia, colaboro en tu video y salgo en tu video y de repente, pero cuando tú eres creador de contenido, cuando eres artista, cuando eres ilustrador, cuando de repente hacemos podcast, ¿cómo se ven esas colaboraciones en YouTube? Pues mira, depende, yo he sido también engañada por colaboraciones. Anda, pal, espérate. Sí, o sea, he tenido ciertas experiencias con ciertas marcas. Puedo Ok. decir que alguna marca prácticamente no me pagó nada. Me engañó prácticamente. Ya teniendo Anda, pal. cientos, tantos mil seguidores y en ese tiempo tenía muchísimas más views y era pues nada que te Ujú. pagaban. Y me engañaron de esa manera. Hay otros que simplemente no nos querían pagar. Me acuerdo, creo que fue en el 2021 y eso fue... Y mira que yo hablaba mucho de contratos y dije, no, pero esta es una Ajá. agencia de publicidad, dije, y me confié y no nos querían pagar, hasta tuvimos que llegar con ciertos influencers, digamos, de YouTube, del tema de diseño y todo, a poner abogado o con cosas legales para que nos pagaran Ajá. y bueno, finalmente nos pagaron, pero fue un tema Ok, bien fuerte, wow. este, y, y Ok. hay que tener cuidado con eso, no siempre firmar antes. Si yo veo que ya no hay un contrato en cuanto al tema de las colaboraciones, simplemente no lo hago. O simplemente digo, ¿sabes qué? Me vas a pagar el 50% antes y eso, ¿no? Pero ahora, el tema de colaboraciones siempre Ok. sale de acuerdo al contenido que tú estás brindando, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ilustración y ilustración digital, pues va a haber colaboraciones de escuelas, va a haber colaboraciones de cursos, va a haber colaboraciones de tabletas y así todo lo que Ujú. tiene que ver con ilustración. Por ejemplo, he tenido patrocinadores como Adobe Latinoamérica y muchos, pero eso sí, siempre tiene que ir de acuerdo a lo que tú brindas en tu canal, porque este año, por ejemplo, he rechazado como a 3 empresas que no iban con mi contenido. Si bien su producto era Ujú. bueno, Ujú. era más para diseño gráfico y eso a mi audiencia no le va a servir. Y por más que me paguen Ok. muchísimo dinero, entonces no lo acepto, ¿no? Entonces así también he puesto ciertas cosas, ¿no? Si le sirve a mi audiencia, genial. Si no le sirve, no lo acepto. Por más que me paguen muchísimo dinero. Y estas colaboraciones presumo que llegan por el tamaño de tu canal, o ya cuando el canal era pequeño tú las buscabas, o sea, ¿cómo usualmente llegan estas Yo no sabía colaboraciones? mucho del mundo de colaboraciones, pero cuando empiezo en YouTube empieza a llegar las colaboraciones de tabletas gráficas, que muchas veces es canje. Hay otros que simplemente de frente te buscan por el contenido de que hay una comunidad de ilustración y, por ejemplo, esta aplicación es para gente que le gusta ilustración. Entonces ellos te Ujú. buscan de esa manera, ven que digamos tu canal o tiene cierta audiencia muy comprometida por más que sea pequeña o simplemente es una audiencia grande. Entonces ellos te buscan de esa manera. Yo en mi caso nunca he buscado patrocinadores, o sea, nunca les he escrito a los patrocinadores para que pues colaboren con el canal. Siempre ha sido de que me han escrito por correo y si yo veía que las colaboraciones eran geniales, pues las aceptaba. Si no iba con mi público, Ok. no, ¿no? Entonces siempre ha sido de esa manera, ¿no? ¿Y has tenido colaboraciones con otra ilustradora o otro artista? O sea, colaboración no de tableta ni de este es tu producto, sino más de artista a artista. Sí, he tenido colaboraciones con youtubers de ilustración. Algunos han sido de Ujú. España. Eh, Después, cuando hacía las entrevistas también, con gente de México y así, ¿no? A veces hay videos que simplemente yo los he eliminado porque ya eran demasiado antiguos, pero sí habían Ok. esas colaboraciones entre artistas, ¿no? Potenciar ambos canales, digamos, porque siempre más o menos es la estrategia, ¿no? Y quizás esto es una pregunta ignorante desde mi punto de vista, pero ¿cómo funciona esa colaboración? Porque si tú subes un video en tu canal, no es como en Instagram que tú le puedes dar colaborar y salen los dos canales y se benefician los dos canales, sino que si sale en tu canal, pues coge los views en tu canal y las personas que están ahí pues pudieran
brincar a su canal y conocerlo de esa manera, pero no es como que el video sale en ambos canales. ¿Cómo son las colaboraciones en ese sentido? Bueno, en ilustración funciona distinto y en cuanto a YouTube, lo que hacíamos con ilustradores era subir, por ejemplo, un video dibujando el estilo de tal ilustrador. Y en el caso del otro ilustrador lo ponía en su canal y hacía dibujando el estilo de Andrea Gá. Entonces, Vale. nombramos o simplemente el reto de tal cosa y nombramos al final al artista. Luego, ahora vayan a ver el videín de tal ilustrador. Entonces, funcionaba de esa manera las colaboraciones en YouTube, ¿no? Ok, ok. Sí que, ok. So, lo que hacían eran videos en ambos canales imitando el estilo de otro artista y entonces le decías como que cuando terminaba el video como que ahora vean la segunda parte y entonces los enviaban para el Sí, sí, otro sí, lado. sí. Y bueno, de esa manera funcionaba. Pero básicamente he tenido realmente pocas colaboraciones en YouTube ahora que lo pienso. Este, Hay que colaborar más. sí, hay gente que le va muy bien colaborando con otros artistas. En mi caso, pues, normal, he colaborado con algunos artistas y ha sido genial las colaboraciones. Pero después básicamente ha sido de brindar mi contenido y por ahí si salían patrocinadores, salían y era genial porque era un soporte para el canal YouTube, para que sigan, ¿no? Y ya después me di cuenta que también pues la tienda es un soporte genial para YouTube, entonces de esa manera puedes seguir con ese proyecto, ¿no? Habiendo ya estado ya más de 10 años en YouTube con la alta y baja, los diferentes cambios que ha habido y demás, ¿qué le puedes recomendar a un ilustrador o a un artista o a alguien que de repente quiera hacer videos de YouTube que no sea, ojo, porque o sea, si tienes que pensar esto un poquito, te damos tiempo, porque no quiero el clásico sé perseverante, sube todos los días, ¿sabes? Esas contestaciones las sabemos. Eh, quiero que pienses un poquito en tu experiencia y me digas algo que de repente quizás solamente tú sepas de todos estos años que has estado en YouTube, que le puedas compartir a alguien que de repente quiere crear contenido en la plataforma. En YouTube y para todas las redes creo que tienes que estar bien emocionalmente. Sí, porque, o sea, te vas a encontrar de todo en YouTube. Te vas a encontrar desde lo más que nunca hayas visto, digamos, en ciertos comentarios, que nunca hayas tenido la experiencia de que te hayan dicho tremendas groserías, hasta gente que va a estar súper agradecida. Pero si tú quieres realmente YouTube como un trabajo, sí tienes que pensar desde ya con una estrategia. O sea, por más que seas perseverante y todo, tienes que tener un soporte, porque si no, con el tiempo lo vas a dejar. Y entonces al final vas a decir, ay, YouTube no fue una experiencia para mí y ese tipo de cosas. Siempre tiene que haber un soporte. Y ver qué temas son los que también te gustan a ti, pero también que ayuden a tu público. Y a qué público tú vas, ¿no? Vas para gente que simplemente quiere aprender ilustración como un hobby, vas para gente que quiere ser ilustradora profesional, o gente simplemente que le gusta la ilustración y ya está, ¿no? O sea, tienes que pensar ese tipo de públicos, ¿no? Un nicho en específico. Y seguir para adelante y también diversificar en tus contenidos. O sea, puedes hacer un videín de YouTube y luego ese tema pasarlo a tu Instagram. Ahora pues hay muchas más redes como TikTok. También está Pinterest, que de alguna manera funciona como cierto tráfico. Facebook, Facebook ya para mí no va, pero salvo que le pongas pautas de publicidad. Twitter puede ser, pero creo que va más para la gente de habla inglesa, que le da mucha potencia ahí, el Elon. Porque la gente de habla hispana muy poco, salvo si son memes. Y ahora por ejemplo, en el caso de Twitter X,
si tú pones un link te baja absolutamente todo el alcance, ya prácticamente no alcanza. Igual en Facebook, si tú pones un link no te alcanza. Entonces yo te recomiendo centrarte para el tráfico en Instagram, en TikTok un poco y bueno, en Pinterest, ¿no? Esas te van a dar, digamos, cierta potencia para tu YouTube. No siempre tienes que pensar en eso, ¿de dónde va a venir mi tráfico? Si bien puede ser del mismo YouTube, pero también, ¿por qué no que la gente sepa en Instagram o que la gente sepa en TikTok que tienes un canal de YouTube y que ahí te explayas mucho más, ¿no? Hay más contenido para aprender, ¿no? Ese tipo de cosas. Súper. Cuando tú creas contenido, o sea, perdón, una cosa es ilustrar, hacer tu trabajo de ilustración, que es un tipo de contenido, y otra cosa es crear tutoriales y contenido educativo. Tu semana, ¿cómo tú la trabajas estratégicamente en términos de los lunes hago esto, los martes grabo, los miércoles edito, o es algo de cuando me salga, ¿sabes? ¿Cómo se ve la agenda de Andrea para poder cumplir tanto con ilustraciones como con YouTube? Háblanos un poquito de De eso. hecho, tengo tutoriales exclusivos donde muestro mi sistema de redes sociales. O sea, para la gente que quiere crear contenido de ilustración, va principalmente enfocado en mi tutorial exclusivo que está en mi tienda. Y básicamente ahí muestro cómo es mi sistema de redes sociales, sobre todo para que siempre, con todos estos muchísimos años en YouTube, en las redes sociales, y sobre todo que veas las diferencias del público, si vas a hacer tutoriales, si vas a hacer para mostrar tu portafolio, para conseguir clientes, si vas a hacer tal cosa, ¿no? Ahí les muestro paso a paso y para que hagan el menor esfuerzo también, porque lo que pasa es que hay mucha gente y en cierta parte coincido en eso y en parte no. Lo que hace es que las redes sociales te quieren hacer esclavo con los contenidos. Entonces, hay ciertas estrategias para que tú no seas esclavo de esos o esclava de esos contenidos y que hagas el menor esfuerzo posible. De todas maneras vas a hacer esfuerzo, es un trabajo obviamente, pero hay ciertas cosas que te van a simplificar ese proceso, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo enseño en mi tutorial, sobre todo para ilustradores, porque nosotros para hacer contenidos de ilustración tenemos que estar dibujando. Entonces, pueden pasar muchas horas. Entonces, ¿cómo simplifico eso para que mi trabajo de lo que yo estoy ilustrando sea lo mucho más rápido y que realmente funcione, ¿no? Entonces, eso lo enseño en ello. Pero lo que te puedo decir es que en mi caso, en YouTube, de todas maneras, le doy para, digamos, sacar 3 videos o 4 videos, dependiendo, ¿no? Le doy una semana a YouTube. Entonces, y ya lo demás me dedico a lo que es mi trabajo, ¿no? Como ilustradora. Entonces, una semana para YouTube y ya está. Y de ahí saco los demás contenidos. Bueno, pues ya saben, si no quieren ser esclavos de las redes sociales, el link a la tienda de Andrea va a estar en la descripción. Allí vayan a ver su videito, su curso. Sí. Recomendado. 100% recomendado. Highly recommended. 5 estrellas. De hecho, tiene 5 estrellas. Muy bien, ¿viste? Sí. Estamos bien. El podcast El Pod del Lápiz. ¿Cómo es un contenido súper diferente a lo que estabas acostumbrado a hacer? ¿Es un contenido súper diferente en términos de videos de YouTube? Sí, sigue siendo un contenido para ayudar a ilustradores o a personas creativas, pero no es tutoriales. ¿Cómo ese podcast empezó? ¿Cuál fue la necesidad? ¿Cuál fue la razón? Háblame un poquito de tu podcast. Pues en ese tiempo me acuerdo que empezaron a salir los primeros podcasts y mi podcast fue de los primeros, ¿no? Que salieron en el 2019. Ahora pues muchos tienen bastantes podcasts, ¿no? Pero ¿cuál es el tema ahí, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Tú tienes que estar mostrando ciertas ilustraciones y demora, ¿no? Y en el caso de un podcast es pues darle la información sin necesidad de mostrar la ilustración. Entonces dije, ¿por qué no probar con el podcast? Dije, a ver qué tal va. Y mi podcast primero era para
las plataformas de Spotify y iVoox, si no me equivoco. Después ya empecé a mandarlo a todo sitio y ya recién en la tercera temporada empiezo con lo de YouTube, de que algunos invitados, o sea, tuvieran este tipo, por ejemplo, de lo que estamos grabando, que tuvieran cámara, porque en las primeras temporadas todo era audio. Entonces dije, capaz para que llegue a mucha más gente, puede ser con video, y ya después pasó la plataforma de TikTok, que también muchos podcasts subían ahí con video, y ahí también jalabas mucha más gente. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esa estrategia, pero para mí ya era mucho trabajo, porque yo ya no tenía vida y como que no tenía descanso, y en ese tiempo me acuerdo que trabajaba hasta los domingos y ya estaba muy saturada de eso, y faltaba ese soporte de todas maneras del podcast, ¿no? Así como YouTube ahora lo tiene. Y si bien había gente que quería patrocinar, no podía aceptarlo, o sea, por el contrato que tenía. Entonces eso perjudicó bastante al podcast, y ya no pude, y tuve que cancelar el podcast en el 2021 2022, no me acuerdo. Entonces, pero de todas maneras, como está en YouTube y está en Spotify, igual la gente lo sigue escuchando hasta el día de hoy, y es algo muy interesante de todas maneras, porque, bueno, en el caso de YouTube sigue sumando vistas, y bueno, en el caso de Spotify es totalmente gratis, ¿no? Es un contenido que de todas maneras está ahí, y que alguna gente que, digamos, que no me conoce, va después a YouTube a ver esos contenidos. Entonces, funciona también el podcast como brindas esa información, pero también es algo genial como estrategia de marketing para tus otras redes sociales, ¿no? Por ese podcast fue que personalmente yo te conocí, así fue como yo llegué a tu canal. ¿Te gustó? O sea, ¿es un contenido que te gustaría retomar en un futuro, o es un contenido que tuvo su principio, tuvo su fin y ahí se queda? ¿Cómo hecho, tú lo mucha ves? gente quería que reabra el podcast, y lo que estoy haciendo actualmente es ya seguro que el próximo mes, me imagino, ya en redes sociales voy a mostrar, pero es algo relacionado con lo que ya estaba haciendo, que es el boletín, pero ya va a ser de forma exclusiva, ¿no? Entonces, ya es algo más para las personas que de todas maneras sí quieren aprender ilustración. Va enfocado a ilustradores, artistas, y entonces es algo más cerrado, ¿no? Porque también es un nicho un poco más pequeño, entonces pues ya lo veo ahí diferente las cosas, ¿no? Tengo YouTube, que a veces también funciona como podcast para la gente, a veces la gente solamente escucha, entonces les gusta eso, entonces digo, ya tengo YouTube, entonces puedo tener algo más pequeño, algo más, no pequeño, pero cerrado, digamos, de esa manera, pero que sea exclusivo, ¿no? Entonces ya de esa manera sí funcionaría un proyecto. Súper. Bueno, Andrea, esto ha estado muy genial. Yo le he pasado muy, muy bien. Te pregunto, antes de darle culminación a esta conversación, ¿algún tema que te gustaría tocar? ¿Algo que tú entiendas que se nos está quedando? Bueno, para las personas que, digamos, quieren empezar en las redes sociales, más, o sea, la clave de todo, como siempre digo, es la perseverancia. O sea, eso siempre va a estar. Eso siempre. Sí. Esa es la vieja confiable. Sí, es que realmente esa es la clave, de realmente seguir con los cursos, con los proyectos que tú quieras, con las redes sociales, con todo en realidad, hasta con el mismo trabajo de ilustración. Hay gente que se quiere dedicar a ilustración, pero antes necesita un tiempo, por ejemplo, de crear su propio portafolio de ilustración. Antes necesita, de todas maneras, conocer quién es un nicho de ilustración. Me voy para ilustración editorial, me voy para ilustración con el concept art, de videojuegos, de animación. O sea, hay tantos campos creativos dentro de la ilustración que es importante que las personas que quieren ser ilustradores sepan exactamente a dónde quieres ir tú, dónde es donde te sientes más cómodo, cómoda, y lo que te gusta, porque eso que te gusta te va a dar, como se dice, ese camino de éxito, podríamos decir, y lo que siempre te
va a estar dando dinero finalmente, ¿no? Para que tú puedas vivir de lo que quieres, Ujú. ¿no? Eso es importante. ¿Algún proyecto con el que estés trabajando que nos puedas dar algún insight, alguna meta que veas a corto plazo, algo que quieras lograr a finales de este año o el próximo? ¿Qué cositas quizás nuevas estás trabajando o algo que nos puedas decir de cositas a futuro Se que se vienen varias vienen? cosas realmente. Estoy trabajando bastante en la tienda actualmente ¿Vale? y ya El link va a estar en la descripción. todo. Todos los links van a estar en Se la vienen descripción. bastantes cosas, sinceramente. De hecho, he explicado algo en mi boletín de que se van a venir cambios tanto en YouTube, en Instagram, se van a venir cambios en mi boletín, todo, pero va a ser mucho más cerrado. O sea, ya más o menos vamos hablando de lo que, Ok, más o menos, lo de lo que, que importa. entonces va a ser un poco más cerrado algunas cosas. Lo que pasa es que he venido dando Ok. información gratuita durante muchísimos años. Entonces, Ujú. ahora, si bien voy a seguir dando información gratuita, luego voy a tener otro contenido mucho más exclusivo, entonces ya para un nicho en específico. Y en eso ahorita estoy enfocándome bastante y en Ok, potenciar bastante mi tienda de recursos digitales, de ilustración, que pues es el soporte de todas mis redes sociales, básicamente, ¿no? Y bueno, sí, eso. es, ese contenido exclusivo va a vivir en Patreon. Sabemos en qué plataforma va a vivir. No sabemos todavía dónde podemos pensar que vamos a conseguir ese contenido exclusivo cuando salga. Seguro que cuando salga este podcast ya mi contenido va a estar en Patreon. Entonces, Let's go, muy bien. entonces Vayan para Patreon. Es más, el link va a estar en la sí, y vamos a descripción. empezar con algo suave, o sea, que vas a poder Ok, pagarlo muy, muy fácil y te voy a dar súper. contenido muy valioso. Entonces, ahí va a estar, como se dice, el nivel uno para los que quieran. Súper Ujú. brutal. Si vas de parte de este podcast, no vas a tener ningún tipo de beneficio, pero vayan. Sí, ahí va a estar el nivel uno y es contenido valioso realmente. Es que mucha gente, tengo un boletín actualmente que es gratuito y mucha gente me ha dicho que el contenido es oro, que es demasiado valioso, que gracias por todo. Súper, Entonces ya ese boletín va a ser para Patreon, ¿no? Ujú. súper, muy bien. Bueno, pues Andrea, muchas gracias por todo. Yo le he pasado muy genial. Estoy seguro que si alguien llegó hasta aquí, también la pasó súper bien. Tu link y todo va a estar en la descripción. Por aquí vamos a poner dónde conseguirte en las redes sociales, en Instagram y en YouTube. Vayan a ver su contenido de YouTube, está muy bueno. Cuando este os salga, muy posiblemente también va a estar el contenido exclusivo y el El Patreon va a estar en la Patreon. descripción. Así que gracias por todo, Andrea. Si tienes algunas palabritas final, este es el momento. Si no, nos vemos Muchas prontito. gracias por haber escuchado este podcast. Y una de las cosas que quiero decir es que siempre tengas fe en tu proyecto, o sea, confianza en ti mismo, porque tener fe lo que va a hacer es que se expanda, digamos, lo que tú quieras manifestar, ¿no? En tus proyectos. Eso es muy importante. Si no tienes fe, si no crees en eso, pues lamentablemente es muy probable que ese proyecto no se dé. Pero si tienes fe, como se dice, la palabra es poder, pues vas a poder lograr todo eso, ¿no? Ahí está. Fe y métanle caña y no se rindan. Y Esa es la perseverancia. clave, Así ¿eh? que con eso, esa es la clave. Persistencia, Sí. perseverancia. Así que con eso estamos. Nos vemos.